¿Cómo están, estimados? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver funciones de varias variables. Recordemos que es una función vectorial. Es una función que mapea números reales. Una función de varias variables, que es donde vamos a centrar nuestra atención, se define de la siguiente manera. Una función f de dos variables, x e y, con dominio en los reales al cuadrado, es una regla que asigna un número específico, f, que es la imagen o rango, a cada punto que pertenece al dominio. Esta definición puede aplicarse a 3, 4 o n variables. Para tener esto un poquito más claro, recordemos qué es una función. Imaginemos una máquina de funciones, la cual tiene esta regla de correspondencia. Si yo introduzco dos moneditas a esta máquina, la máquina transforma estas dos monedas a partir de esta regla de correspondencia. Entonces, 2 por 2 va a ser 4, 4 más 1, 5. ¿Cuántas monedas van a salir? Saldrán pues 5 monedas. Una función es básicamente eso, es una regla de correspondencia. ¿Qué será una función multivariante? Lo propio, tenemos una máquina de funciones, tenemos una función que depende de dos variables x e y. Lo que debo introducir son valores, tanto para x como para y. En este caso, x vale 2 y y vale 1. Introduzco estos datos y la regla transforma estos datos. Centremos entonces, en lugar de x2, 2 por 2, 4, en lugar de y1, 1 al cuadrado es 1, 4 más 1, 5, y me dará como resultado 5, que la imagen de estos dos números es 5. La notación. Una función de dos variables tiene esta notación. Z depende de x e y. Una función de tres variables, w, depende de x, y, z. Una función de n variables, z, puede depender de los valores que pueda asumir cada una de las variables independientes. Recordemos, estas variables se llaman independientes porque pueden asumir cualquier valor. En cambio, esta se llama variable dependiente porque depende del valor de x e y. Ejemplo, sea la función xy cuadrado, calcular el valor de la función cuando x vale 0 y y vale 1 y cuando x vale menos 1 y y vale 2. Sencillo, tengo la función. Para hallar la imagen cuando x vale 0 y y vale 1, simplemente reemplazo. En lugar de x0, en lugar de y, 1. 1 al cuadrado es 1 por 0, 0. Y la imagen me da como resultado 0. Siguiente. La función es xy cuadrado. X ahora vale menos 1, y vale 2. Entonces, reemplazo estos valores. 2 al cuadrado, 4. 4 por menos 1, menos 4. Y de esta manera hallamos las imágenes. Dominio de una función. Recuerde que el dominio de una función es el conjunto de partida, es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida, es decir, para los cuales la función existe. Recordemos para esto las restricciones de los números reales. Y qué bueno que ustedes recuerdan las restricciones de los reales, ¿verdad? Bueno, estas son. La división existe siempre y cuando el divisor sea diferente de 0. Las raíces de índice par existen siempre y cuando el subradical sea igual o mayor a 0. Los logaritmos existen siempre y cuando el argumento sea estrictamente mayor a 0. Hagamos un ejemplo. Hallemos el dominio de esta función. Pensemos. ¿Esta función tiene restricciones? Sí. Recordemos las restricciones. ¿Qué restricción habrá en esta función? Claro, la restricción es una raíz. Es una raíz de índice par, raíz cuadrada en este caso. Y estas raíces existen siempre y cuando el subradical, lo que está dentro de la raíz, sea igual o mayor a 0. Entonces, analicemos eso. Analicemos el subradical, x más y, que es lo que está dentro de la raíz. El subradical tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, x más y debe ser mayor o igual a 0. Despejando y, x que está sumando pasa a restar, y tiene que ser mayor o igual a menos x. De esa forma, el dominio será x, y, que pertenecen a los reales al cuadrado, tal que y es mayor o igual a menos x.
Sería muy sencillo si acabara aquí, así que vamos a analizar este ejercicio también en GeoGebra. Vamos a graficar la inecuación y mayor o igual a menos x. Y veamos lo que sucede. El plano cartesiano se divide en dos semiplanos. La parte que está sombreada, la parte púrpura, me indica el dominio de la función. Solamente esos valores son susceptibles de tener una imagen o rango en el espacio. Hagamos un ejemplo. Tomemos un punto A cuyas coordenadas pertenezcan al semiplano superior. Por ejemplo, el punto 4,3. Ese valor está en el semiplano superior, está en el dominio. Tomemos un valor más, un punto B, que esté en el semiplano inferior, el cual no está sombreado y no pertenece al dominio. Por ejemplo, menos 5,1. Tenemos dos puntos. Vamos a hallar las imágenes de estos puntos en la función original. Nos encontramos en el espacio. Nos encontramos en 3 dimensiones. Vamos a escribir la función. La función era raíz ¿de qué? De x más y. Si nos fijamos, la gráfica tiene esta forma. Pero si vamos solamente al plano x, y, si lo vemos desde acá, justamente los valores sombreados son aquellos que tienen una imagen. Si vemos la gráfica, podemos darnos cuenta que en este sector no existe la gráfica. La gráfica no pasa por este sector justamente porque no pertenece al dominio de la función.